capítulo del semillero vocacional de Derecho von Humboldt abordará un tema igualmente interesante. La pregunta de ¿qué es el derecho? No se resuelve de forma tan sencilla. Hay quienes creen a priori que el derecho son las leyes y que el derecho son las normas jurídicas. Y este es un primer aspecto que quiero tocar, de 3 que voy a abordar. Y es que el derecho es mucho más que la ley. Si el derecho solamente fuera la ley, entonces perdería realmente su encanto, porque la ley, como norma jurídica, pues establece unos patrones y unos parámetros de comportamiento. Pero la ley no se encuentra construida en el aire, ni la ley es una expresión que surja de la nada. Antes de la ley existen fuentes formales y fuentes materiales que dan origen a este instrumento de regulación. Primer elemento que hay que subrayar: el derecho es mucho más que la ley. Y ahí es indispensable entender que las fuentes de donde emana el derecho son de variada naturaleza. Entonces, hay fuentes que son formales, otras que son no formales, hay unas que son materiales, otras que son sustanciales, y encontramos que el derecho, por ejemplo, tiene una fuente principal muy importante, que es la costumbre. Y aquí me voy a detener en esta explicación. La costumbre es la manera como históricamente los seres humanos hemos construido patrones de comportamiento, conductas repetidas, que dan lugar a crear condiciones para el relacionamiento humano. Entonces, la primera fuente del derecho es la costumbre. Y a partir de la costumbre comienza a construirse entonces una fuerza que es la de la repetición de patrones de actuación que terminan luego escritos. El derecho no nació siendo un derecho escrito. El derecho nació primero a través de una tradición oral y posteriormente se positivizó, es decir, comenzó a quedar consignado a través de disposiciones que se sistematizaron, se estructuraron y dieron origen a las leyes que conocemos en la edad contemporánea. Por supuesto, esta explicación de manera muy general. Segundo elemento a tener en cuenta a la hora de hablar del concepto de derecho. El derecho es un sistema de regulación. Y como sistema de regulación, lo que pretende y lo que procura es plantear las formas correctas, como los grupos que imperan en un determinado territorio, tiempo y lugar, se dictan las disposiciones que van a generar pues las formas de comportarse. Y si esto es así, entonces hay que preguntarse, ¿el derecho es el único sistema de regulación? Y la respuesta claramente es no. Hay otros sistemas de regulación, por ejemplo, la moral, por ejemplo, la religión. Y a partir de este último planteamiento surge el tercer punto que quiero tocar en este segundo capítulo del semillero vocacional de Derecho von Humboldt. Y es que el derecho es un producto cultural. Y como producto cultural surge de un elemento muy importante que son las estructuras de pensamiento, las ideas que tienen las sociedades. Ideas que se vuelven generales y que terminan imponiéndose por el grupo dominante. Generalmente, en la antigüedad, el grupo dominante tenía un líder que imponía sus ideas, no precisamente por el argumento dialéctico, por la razón, sino por la fuerza. Pero la cultura, que es más potente y más poderosa que la fuerza bruta, pues termina convirtiendo
esa idea en un concepto que se acepta. Por ejemplo, antiguamente el ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talión del Código de Hammurabi, era una expresión socialmente aceptada. Y lo que se entendía por justicia, que será un capítulo que veremos más adelante, la relación entre justicia y derecho, terminaba entonces imponiéndose a partir de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, una costumbre, una práctica cultural que terminó haciendo derecho. Esto entonces podría resumirse diciendo, primero, el derecho es mucho más que la ley, va mucho más allá de las normas. Segundo, el derecho es principalmente una forma de regulación, una manera como los seres humanos nos dictamos ciertos parámetros de comportamiento. Y tercero, el derecho es un producto cultural, es decir, el derecho surge como consecuencia de aquellas creencias y del sistema de creencias que tiene una determinada sociedad en un determinado momento histórico. Esto es Derecho von Humboldt, semillero vocacional.